Noches, buenos días. Bienvenidos todos a esta sesión, a la última sesión del mes de noviembre. Tenemos acá las páginas de la estancia número 11, tanto de la versión en electrónica de la 360 a la 373, como la de Kier 312 a 323. Para que los que deseen tenerla y, vamos a decir, seguir la lectura en las obras. Como siempre, empezamos con nuestra dedicación, que les pido a todos que la repitamos, por favor. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. También quisiera repetir lo que de alguna manera Radha Burnier desarrolló y que Gaspar nos dio a conocer. Ay, perdón. Dice así esa meditación de Radha Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlas. Volvamos o regresemos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, o sea, la personalidad, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Bien, las recomendaciones de siempre, que puede ser que los consideren que se repiten mucho, pero siempre hay alguno que es nuevo y que le pedimos si puede ver algunos que le puedan guiar más o menos en nuestros estudios. Sobre todo poner el nombre para que no haya ahí galaxies, aunque a veces aparece la palabra del teléfono, pero viene después el nombre. Así está bien, no hay problema. Pero de repente hay un Galaxy o un Samsung, o bueno, hay de todo y no sabemos quién es. Ojalá pudiera cambiar su nombre, si lo tiene así. Bueno, esta es la misma. Esta es para todos los interesados, como ya lo hemos repetido en cada ocasión, para que los que quieran solicitar información, vídeos, como no tiene mucho que han estado algunos pidiendo, está en la parte inferior el mail, la dirección de internet de Gmail para que ustedes soliciten la información, los programas, los materiales, etcétera, etcétera. Es actividades virtuales ste@gmail.com. Y esta es para insistir, esta imagen, que no pongamos tanto saludos en los chats al principio, porque distrae mucho a los que están escuchando el estudio. Al final lo pueden poner lo que ustedes quieran, pero traten de evitarlo hasta donde se pueda. Y aquí estamos con el tema de las cualidades de cada semana. Esta semana he puesto justicia. Justicia es una palabra muy general, pero tiene que ver con varias cosas y cómo percibimos nosotros, nos damos a nosotros justamente lo que necesitamos, lo que merecemos. Por supuesto, si lo hacemos, lo podemos hacer alrededor con las personas o seres que nos rodean.
No es tan simple esta cualidad, ¿eh? Embarga muchos elementos, pero siempre tiene que ver con el equilibrio, la valoración también que hacemos de los demás. ¿Es justa mi valoración? La crítica que hago está sustentada, y si lo está, de todos modos es por compasión válida que lo haga, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de hacer esa práctica. Yo supongo que todos ya lo tienen casi aprendido: paciencia, desapego, ecuanimidad, veracidad, honradez y justicia. Yo creo que de este curso salimos casi anacoretas, fácil. Bueno, después viene los nuevos códigos para el mes de diciembre. A ver, chicos y chicas, 7, 14, 21 y 28 de diciembre. Ahí están los códigos, si los quieren tomar de una vez. Los vamos a mandar después, ¿sí? Pero aquí están para los que lo deseen. El 7 todavía estoy acá, pero ya el 14 yo ya desde México le estaré haciendo el programa, el estudio, ¿sí? Estamos, recuerden, trabajando ahorita la estancia 11, que es algo larga, pero bueno, hoy vamos a tratar de abarcar cierta parte. Y bueno, tienen la información por si la quieren ya tener. Esto es información vamos a decir, difusión. Tanto el curso de Ramón Navarro, creo que termina la sesión, dice recapitulación y final del curso el martes mañana. Y el curso de Clarisa, que es el jueves 3 de diciembre, sobre las pruebas del desierto, la segunda tentación. Para todos los interesados, ahí también vienen los códigos, porque para que los puedan tomar de una vez y los puedan tener, porque el tema de los códigos es la locura, ¿sí? Empiezan a preguntar y digo, pues no ven los carteles, la mayoría de las personas no ven. Entonces, bueno, ahí están. Déjenme ver los siguientes, darles tiempo a los que están copiando. Bueno, voy a cambiar, si no han acabado. ¿Ya acabaste, Ricardo? Vale. Estas son dos charlas que vamos a tener, dos conferencias. Mañana tenemos esta con Enrique, Fraternidad, Conflicto y Reparación. Está muy ligada a la problemática de los grupos que participan vamos a decir, en corrientes de desarrollo espiritual o de desarrollo interior. ¿Por qué? Donde debería haber más equilibrio y armonía es cuando hay más agarres en algunos, no en todos. Entonces, el tema va por ahí porque nuestra preocupación es la necesidad de encontrar, vamos a decir, claves para solucionar situaciones o darnos cuenta de la necesidad de ello. El día sábado está la segunda parte del tema de la ira y del miedo. Es un tema que nos pidieron las ramas Canaguara y Luz en el Sendero de Bolivia, de La Paz, Bolivia. El horario que tenemos es en España a las 21 horas, en Bolivia a las 16. O sea, para todos en América Latina les va muy bien. Para nosotros está complicado, pero vamos, no hay problema. Los que quieran estar de 9 a 10 de la noche, pues más o menos abarcamos el tema, no vamos a hacer demasiado. Este sábado, que también hay otras actividades, no es lo único que hay. Y también ahí están las claves. Bueno, estoy dejando porque están copiando, parece ser. Vale. Vamos a retomar el estudio de la semana pasada
me faltaron 2 o 3 imágenes y las he colocado ahorita. Recuerden que la estancia 11 habla de la destrucción de los atlantes y también de la quinta raza, la que tenemos nosotros. Habla también de la destrucción de los lemures, de la tercera raza raíz, ¿sí? Entonces, es como una estancia donde se refiere a las catástrofes que han ocurrido. Al final en esta ocasión hago un resumen porque como es largo el material, es largo, pero es repitiendo a veces mucho la misma temática de las destrucciones y la problemática, por qué se destruyeron y qué ocurrió y cómo quedaron, etcétera, etcétera. Aquí está hablando, esto ocurría, se está refiriendo a la isla Atlántida, al continente Atlante. Dice, cuando tenían aún sus 7 ríos santos que lavaba todo el pecado y sus 7 distritos en donde no se abandonaba la virtud. Ni existían contiendas ni desviaciones de las buenas sendas, pues estaban entonces habitadas por las castas de los magas. Esto es muy interesante, este punto. Casta que hasta los mismos brahmanes reconocen que no es inferior a la suya y de la cual procedió el primer Zaratustra. Ahorita veremos en las siguientes imágenes que los magas fueron los magos caldeos, ¿sí? Los que se originaron en esta época de la primera fase hasta la tercera subraza atlante. Había esa virtud, esa vida equilibrada, vamos a decirlo todavía. El conocimiento se utilizaba más para investigar y hacer el bien. No había todavía la imperfección que empezó a ocurrir a partir de la cuarta subraza. Y aquí ella insiste, Blavatsky, que las magas, de ellos son los herederos modernos, o los que tuvieron en su época ya histórica, los magos caldeos, que fueron muy famosos por sus investigaciones. Ahora bien, Krishna, que vivió hace 5,000 años, y Narada, que ya hemos hablado de él bastante en otras estancias, que renace en cada ciclo o raza, además de Garuda, esotéricamente el símbolo del gran ciclo, de la gran ave, la clave de la alegoría. En todo caso, los magas son los magos de Caldea, y su casta y culto tuvieron su origen en la Atlántida primitiva. Acuérdense que Atlántida se llamaba Sakkadipa, la sin pecado, hasta la tercera subraza de la raza atlante. Todos los orientalistas están de acuerdo en que en los magas de Sakyadipa son los antecesores de los parsis adoradores del fuego. Recuerden que los parsis todavía ustedes pueden encontrar en la India y quizá en otros países aledaños la doctrina parsi, los templos parsi, ¿no? Los adoradores del fuego. En la Sociedad Teosófica en Adyar hay un templo para los parsis, ¿sí? Tiene una doctrina muy interesante y muy conectada a la doctrina, a elementos muy elevados y muy sublimes. Los primeros entre las avanzadas de la cuarta raza no eran atlantes, ni tampoco eran todavía asuras humanos, o sea, no eran seres negativos, ni rakshasas en que después se convirtieron. Aquí este pasaje dice, los primeros que entraron en la avanzada al continente Atlante, que realmente vino de los lemures, o sea, los lemures se entretejieron con los atlantes, ya había lemures atlantes, y entonces a medida que los atlantes fueron posesionándose del nuevo continente, Lemuria empezó a tener muchos problemas y a hundirse. Ya esto lo veremos más adelante otra vez. Vean este mapa de Lemuria, uno de los muchos que hay, porque no todos están. Esto ya es una parte de lo que quedaba después. Fíjense cómo tocan la isla de Ceilán y por otro lado la isla de Madagascar, ¿sí? Y también Australia. O sea, esta zona es donde estaba el continente Atlante, pero esto ya es una parte después de algunos hundimientos y percances que tuvo. Dice, en aquellos tiempos grandes porciones del futuro continente de la Atlántida todavía formaban parte de los suelos del océano. Todavía no había surgido
el continente Atlante. La Lemuria, como es llamado al continente de la tercera raza, era entonces una tierra gigantesca. Según se han indicado en las notas preliminares de este volumen, este es un comentario a una referencia. Es claro que ni el nombre de Lemuria ni aún el de la Atlántida son los verdaderos nombres arcaicos de los perdidos continentes. Solo hemos adoptado en gracia de la claridad. Atlántida fue el nombre que se le dio a aquellas partes del continente sumergido de la cuarta raza, que estaban más allá de las columnas de Hércules. Recuerden que las columnas de Hércules se supone que es entre España y Marruecos, ¿sí? En esa parte. Y que se mantuvieron sobre las aguas después del cataclismo general. El último resto de ellas, la Atlántida de Platón, la Isla Blanca, o Poseidonis, que así se le llamó, el cual es otro sustituto o más bien una traducción del nombre verdadero, fue el último resto del continente que quedaba sobre el agua hace unos 11.000 años. Coincide con los mitos de Noé y de todos, y Cabiris y todos esos mitos del hundimiento de la Tierra porque los polos se movieron, ¿sí? Giró la Tierra y entonces las aguas entraron sobre la Tierra y, por supuesto, anegaron los países y los continentes que existían en ese momento. Lemuria cubría, y aquí vean esta parte, este mapa a mí me interesó, creo que lo pueden ver aquí en grande. Miren, Lemuria cubría parte de Asia, el desierto de Gobi, parte del desierto de Gobi, la India originalmente, llegaba hasta Australia. Aquí no se ve la parte que está conectando con Madagascar. Eso vino después, porque gran parte de lo que están viendo con color azul, café, se hundió y la otra parte surgió. Por eso también ponen ellos ahí el continente Lemur con una línea de color rojo, dando a entender que esa parte aún no surgía. Este continente incluso daba la vuelta por Canadá como herradura y aparecía del lado del Atlántico. O sea, era muy grande. Y en realidad lo último que se hundió de los lemures, o lo que quedaba de lemures, empezó a ser considerado Atlante, porque a partir de esa parte que quedó del lado atlántico, vino a surgir el continente Atlante que después se formó. O sea, la Atlántida la ven del otro lado, está del lado izquierdo, pues estaba unida antes originalmente, parte del continente Lemur le daba la vuelta por Canadá y llegaba hasta la parte atlántica. Esto es interesante por la descripción que da Blavatsky. Dice, Lemuria cubría toda el área desde el pie de los Himalaya que le separaba del mar interior, que hacía rodar sus olas sobre lo que ahora es el Tíbet, Mongolia y el gran desierto de Shamo, el de Gobi, desde Chittagong al oeste hacia Hardwar y al este hacia Assam. Ustedes se dan cuenta que el continente Lemur ocupaba gran parte o una parte de Asia. Desde este punto de vista se extendía al sur a través de lo que conocemos como la India meridional, Ceilán y Sumatra, y abarcando entonces en su camino, según avanzamos hacia el sur, Madagascar y a su derecha Australia y Tasmania a su izquierda. Avanzaba hasta algunos grados del círculo ártico, o sea, era inmenso. Ahora nos cuesta trabajo entender eso, pero esto era en ese momento gran parte de América no estaba emergida, vamos a decir, muchas partes estaban bajo el agua, América del Sur estaba a la mitad inundada, etcétera, etcétera. Había lugares que estaban cubiertos por el agua, Europa en parte también. Y desde Australia, que en aquellos tiempos era una región interna del continente padre, se extendía muy adentro en el Océano Pacífico, más allá de Rapa Nui, o sea, la isla de Pascua, que ahora se encuentra en la latitud cerca de, creo que pertenece a Chile, Pascua, creo.
Esto corrobora la enseñanza oculta que dice que lo que ahora son regiones polares fueron antes la primera de las 7 cunas de la humanidad. Y la tumba de la masa de la especie humana de aquella región durante la tercera raza, cuando el continente gigantesco de Lemuria principió a dividirse en continentes más pequeños. O sea, de acuerdo a lo que nos dice Blavatsky, originalmente, dice, esto se debió, según la explicación del comentario, a una disminución de la velocidad de la rotación de la Tierra. ¿Sí? Cuando la rueda, y esto es un comentario de uno de los maestros, ella lo menciona así, cuando la rueda corre con velocidad ordinaria, sus extremidades, los polos, se acomodan con su círculo medio, el ecuador. Cuando ella marcha más lentamente y oscila en todas las direcciones, producen un gran desorden en la superficie de la Tierra. Las aguas fluyen hacia los dos extremos y nuevas tierras aparecen en el cinturón medio, las tierras ecuatoriales, mientras que las de los extremos quedan sujetas a pralayas por sumersión. ¿Sí? Podemos decir que todo esto son parte de todo ese programa que hay de los varios pralayas que ocurren para las razas. ¿Sí? Recuerden que cuando termina una raza o está finalizando y empieza a darse las condiciones de la nueva, porque de la que está terminando nacen los que van a poblar la nueva, hay un cataclismo. Y también dicen ellos, de este modo la rueda, la tierra está sujeta al espíritu de la luna y regulada por él para el movimiento de sus aguas, las mareas. Interesante punto. Hacia el final de la edad del Kalpa, de una gran raza raíz, los agentes de la luna, los padres o pitris, principian a ejercer una atracción más fuerte, aplanando así la rueda en su cinturón. Se hunde en algunos sitios y se hincha en otros, y corriéndose la hinchazón a las extremidades, hacia los polos, aparecen nuevas tierras, sumergiéndose las viejas. Esta es otra explicación de otro de los instructores que comenta Blavatsky. Entonces, es interesante la relación todavía en ese momento con los pitris lunares que ejercen influencia sobre la Tierra. ¿Sí? Voy a abrir ahorita para algún comentario, permítanme. Si las tierras de la Atlántida que se sumergieron se volvieran a levantar idénticamente las mismas, entonces verdaderamente serían estériles durante edades. O sea, si volvieran a surgir el Atlántida otra vez, porque en el fondo del mar Atlántico esto se ha cubierto actualmente por unos 5,000 pies de marga. Margas son desechos y todo lo que ha ocurrido durante los miles, casi millones de años, no, miles de años. Si hablamos de la Isla Blanca, pero si hablamos del continente, casi 1,000,000 de años. Y esto se está aumentando. O sea, ella habla de que está sumergido y que le ha ido cayendo encima y lo ha ido cubriendo. Algunos teósofos que se han comprendido por algunas cuantas palabras del budismo esotérico que los antiguos continentes que se han sumergido volverán a aparecer, han hecho de la siguiente pregunta: ¿cómo será la Atlántida cuando reaparezca? En este punto también hay una ligera incomprensión. No puede ser igual. Se habrá destruido lo que quedaba. Pasaron más de casi 1,000,000 de años, ¿sí? De la Atlántida solamente. No estoy hablando de los lemures, de la Atlántida. Y lo que habla Platón es de la Isla Blanca, y eso fue hace 11,000 años, que es la narración que hace la Biblia del Noé, que salva ahí una parte de la humanidad, porque hubo un movimiento de la tierra hace 11,000 años. Por lo tanto, aun cuando puede decirse, sin apartarse de la verdad, que la Atlántida está incluida en los 7 grandes continentes insulares, puesto que la cuarta raza atlante llegó a poseer algunos de los restos de la Lemuria, lo que ya había dicho. Una parte de Lemuria fue parte de los atlantes. Y estableciéndose en las islas, las incluyeron entre sus tierras y continentes. Sin embargo, debe hacerse una diferencia y darse una explicación, tal vez, que en la presente obra se intente un relato más exacto y completo. Déjenme abrirla por si hay algún comentario, porque todavía tenemos algunas cosillas. Ya saben, sin hablar al mismo tiempo y no nos apoderemos del micrófono, por favor. Bien, ya pueden abrirlo. Si hay dudas.
comentarios, aportaciones, etcétera, etcétera. Qué bueno que no hay nadie. Don Isaac, ¿puedo hablar yo? Sí, sí, sí puedes. Una pregunta, mire, yo soy de Chile y como hablaba recién de la isla de Pascua, eh, según lo que cuenta, los Moai entonces serían construcción de los Atlantes, De los lemures. de los lemures. Ahorita vamos a Serían ver los... una imagen que ella trata ahorita más adelante el tema dice, esa isla estaba sumergida y volvió a salir, o sea, emergió y entonces lo que hicieron los parte del grupo que llegó ahí, probablemente limpiaron las imágenes, las trataron de otra forma, muy parecido al tema de Egipto y las pirámides, pero bueno, ahorita si quiere lo tratamos más, porque viene más adelante. Ah, ok, gracias. Ah, y el otro comentario que quería hacer, en el sector donde vivo yo, en 1960 fue el terremoto más grande conocido o registrado en la historia. No, no En te, esa época, perdón, no te entiendo bien. A ver, habla un poco más despacio. en 1960, en el Sí, sector donde vivo yo acá en Chile, fue el terremoto de Valdivia, que sí. fue el más grande registrado en la historia. Mm, Y como dice la señora Blavatsky, habían partes que subieron, aquí subieron 2 metros, en la parte costera fue de golpe. El sí. terremoto duró 10 minutos, Uy, uy, 10 a mucho. 15 minutos, a 9.8 de la escala de Richter. Sí, Entonces, con eso, si lo leo así y lo que vieron mis abuelos, ejemplo, es totalmente cierto, que puede ocurrir eso y la Tierra puede hacer eso de golpe y nuestro continente se pondría a hundir o subir. sí, sí. Mira, Claro. cuando me llevaron los hermanos de Bolivia a conocer el Titicaca, la parte del Titi. No, es una broma. Había rocas con vestigios de, pues de peces, o sea, de crustáceos. Fósiles. A esa altura, estamos hablando de 2000 y tantos, ¿no? 2800, casi 3000 3000, ¿no? en el caso. Imagínate qué hacen ahí esos vestigios de crustáceos, de conchas, etcétera. ¿Por qué? Porque eso se supone que fue emergiendo, ¿sí? En los movimientos que ha habido en la Tierra. Y por supuesto, cuando tenga que surgir otra parte, pues otras partes se van a sumergir. En la estancia 12, que la vamos a ver, yo creo casi finales del mes de diciembre, principios del enero, habla de entre comillas, la profecía que ella hace ahí de la posible destrucción de lo que es ahora el continente que estamos poblando todos la quinta raza, ¿sí? Europa y América. Ya abordaremos ese tema más adelante, pero sí, como tú dices, no es nada difícil lo que tú mencionas, nada, ¿sí? Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene otro comentario? Si no, proseguimos, chicos. Hay 148, no había habido tantos. Muy bien. Fíjese que este tema es un tema que podríamos decir que ustedes y yo ya lo hemos estado oyendo varias veces porque ese es el estilo de Blavatsky. Repite, vuelve a repetir para que nos quede claro, ¿sí? Y por eso estoy yendo más o menos algo rápido porque prefiero, debido a que saqué bastantes imágenes, bastante material, debido a que casi todo lo trata así. En la época en que estamos tratando, el continente de Lemuria se había dividido en muchos sitios, como les digo. Aquí están viendo un mapa de Pangea. Vean cómo estaba antes todo. ¿Sí? Hace millones de años. Sudáfrica, Sudamérica encajaba con América, con África, Norteamérica, Europa, todo estaba mezclado. Ya ven, Antártica, etcétera, etcétera. Y esto se fue separando. ¿Sí? Sin embargo, ni en el África ni las Américas, y menos aún Europa, existían aquellos días, pues dormían todavía ellos todavía en el fondo de los mares.
Ni tampoco había mucho de Asia actual, pues las regiones de transhimalayicas estaban cubiertas por los mares y más allá de ellos se extendían las hojas de loto, los países llamados ahora Groenlandia, Siberia Oriental y Occidental. La isla de Pascua, por ejemplo, pertenece a la primera civilización de la tercera raza. Son comentarios de Blavatsky. Un levantamiento volcánico repentino del fondo de los mares hizo reaparecer esta pequeña reliquia de las edades arcaicas, después de haber estado sumergida con las demás, intacta con su volcán y estatuas, durante la época Champlain de la sumersión del polar del norte, como testigo presente de la existencia de la Lemuria. Según un maestro dice, contemplar los restos de lo que fue un tiempo una gran nación, la Lemuria de la tercera raza, en alguno de los aborígenes de cabeza achatada de nuestra Australia. Pero ellos pertenecen a los últimos restos de la séptima subraza de la tercera raza Lemur. En este periodo es donde debemos buscar la primera aparición de los antecesores de aquellos a quienes podemos denominar los pueblos más antiguos del mundo, que se llaman hoy respectivamente los arios indios, los egipcios, los persas antiguos, por una parte, y los caldeos y los fenicios por otra. Ellos fueron gobernados por las dinastías divinas, esto es, por reyes y regentes que solo tenían del hombre mortal la apariencia física, según esta era entonces, pero que eran seres de esferas superiores y más celestiales que nuestra propia esfera, lo que será de aquí a los largos manvántaras. Aquí viene nuevamente a repetir Blavatsky el tema de las jerarquías que nos ayudan, no solo para cuando nos dieron la mente en la tercera raza raíz a mediados de la tercera, que participaron varias jerarquías, sino que además después ayudaron a la humanidad a gobernarse, a aprender a gobernarse a sí mismas. Y las jerarquías divinas, que así se les considera, estuvieron influyendo muchísimo finales de la tercera, bueno, casi toda la tercera raza raíz, principios de la cuarta hasta la tercera subraza, y después, como van a ver adelante en otra imagen, abandonan la Atlántida por lo que estaba ocurriendo. Volverán a la quinta, volverán otra vez a la quinta raza a ayudar a la humanidad también. Si consideramos a la segunda porción de la tercera raza como los primeros representantes de la raza verdaderamente humana, desde la mitad de la tercera raza hacia atrás, hacia adelante, ¿no? Acuérdense que la mente nos va sobre la mitad de la tercera subraza Lemur, y a partir de ahí la mente empieza a descender cada vez más porque las jerarquías encarnan o influyen. Y también empieza el tema de los andróginos a separarse a separarse los sexos, pero pasan por la etapa se me fue ahorita el nombre, el famoso nombre de bueno, ya me acordaré, de los hermafroditas, perdón. O sea, fue la etapa andrógina, hermafrodita, y después la separación ya de los sexos bien. Dice, si consideramos la segunda porción de la tercera raza como los primeros representantes de la raza verdaderamente humana con huesos sólidos, porque antes eran etéricos, entonces la suposición de Haeckel de que la evolución de los hombres primitivos se verificó ya sea en la Asia meridional, la Lemuria no rezando con esto el África, y ya sea oriental u occidental, es bastante exacta, si no lo es por completo. Ahora aparentemente todo viene los hombres más antiguos vienen de África. Pues que en aquella época África no existía como un continente, estaba fusionado y estaba poblado por los lemures, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil ahora admitir que solamente venían todos de África. Este mapa es muy interesante. Dice, para ser exacto, sin embargo, hay que decir que así como la evolución de la primera raza de los cuerpos de los pitris
tuvo lugar en las 7 regiones separadamente distintas en el polo ártico de la entonces única Tierra. En la época de la primera raza, la única tierra que existía era las regiones polares en el polo ártico. Así también se verificó la última transformación de la tercera. ¿Qué quiere decir? Que antes no, había agua y solamente había una región en el polo, lo que sería el polo norte o polo ártico. Ahí es donde las 7 semillas o las jerarquías de los pitris colocan a los 7 primeros hombres. Principió ella en aquellas regiones árticas que se acababan de describir y que incluían el estrecho de Bering y lo que entonces existía de tierra seca en el Asia Central, cuando el clima era semitropical en esa zona, hasta que en las regiones árticas y excelentemente adaptada a las necesidades primitivas del naciente hombre físico. O sea, ahora los investigadores han encontrado, ven con el deshielo de los polos, han encontrado plantas y árboles que no pertenecen a zonas de ese tipo, incluso tropicales, ¿no? Y lo que están sorprendidos algunos y que de alguna manera corrobora lo que está comentando ahorita la señora Blavatsky. El comentario nos dice que la tercera raza se hallaba solamente en el punto medio de su desarrollo cuando el eje de la rueda se inclinó. El sol y la luna no brillaron ya sobre las cabezas de aquella porción de los nacidos del sudor. La gente conoció la nieve y el hielo y la helada, y los hombres, las plantas y los animales se empequeñecieron en su desarrollo. Los que no perecieron se quedaron como niños pequeños a medio crecer en tamaño y en inteligencia. Este fue el tercer pralaya de las razas. Eso significa también que nuestro globo está sujeto a 7 cambios periódicos y completos que marchan pari passu con la raza, o sea, marchan paralelamente a cada raza. O sea, si vemos acá en esta ronda, acuérdense que estoy usando el ejemplo nomás para explicar. Nuestra ronda está formada por 7 globos, ¿sí? Estos 3 están en planos sutiles. Este es el de la Tierra, el D, y los otros 3 están también en planos sutiles. Cuando las razas, los pitris lunares entraron por el globo A, pero esto es desde la primera y segunda y tercera ronda, ¿no? Vamos a dejarlo así claro. Lo que quiero decir aquí nomás es que cada vez que la vida pasa de un globo al otro, hay aquí un pralaya. Y eso ya lo habíamos visto cuando vimos lo de los manús. Cuando pasa del B al C, otro pralaya. Del C al D, otro pralaya. Ahora, dentro del D hay 7 subrazas, como ahorita las hemos tenido ahorita con la nuestra, la quinta, ¿sí? Cada vez que una raza termina, hay un pralaya menor. O sea, la primera raza no tuvo pralaya porque no era etérica, no tuvo, desapareció, se fusionó con la segunda raza. ¿De acuerdo en lo que estuvimos estudiando? La segunda raza sí desaparece por destrucción también volcánica. La tercera raza por volcanes y el mar. La cuarta raza por el mar, porque se movió la tierra. Y la quinta, pues por ahí va a ir, y ahorita lo veremos ya después para qué adelantarme. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto hay grandes, hay pralayas después de que cada globo entra en oscuración, ¿sí? Como cada subraza tiene su propio pralaya, cuando termina ya hay una destrucción aparentemente del continente. Y al final de la ronda, cuando se termine la cuarta ronda en la que estamos ahorita, habrá un gran Maha Pralaya, o sea, un Pralaya parcial planetario, que prevé la entrada a la quinta ronda. No, sí estamos en la cuarta ronda, en la quinta. Bien. Sí, pues la doctrina no, perdónenme. Ay, es que este aparatito de repente se me hace cosillas. Pues la doctrina secreta nos enseña que durante esta ronda tiene que haber 7 pralayas terrestres ocasionados por el cambio de la inclinación del eje de la Tierra.
Es una ley que actúa en el momento señalado y de ningún modo ciegamente, como la ciencia pudiera creer, sino de acuerdo en armonía y estricta con la ley kármica. En el ocultismo se menciona esta ley inexorable como el gran ajustador. Ajusta el equilibrio kármico de los pueblos. De este modo, desde que la humanidad del Manu Vaisvasvata apareció sobre la Tierra, ha habido ya 4 disturbios semejantes del eje. O sea, porque ha habido, ¿qué? 4 razas que han desaparecido, ¿sí? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta, los atlantes, ¿no? Los antiguos continentes, excepto el primero, fueron absorbidos por los océanos. Otras tierras aparecieron y cordilleras enormes se levantaron donde antes no había montaña alguna. La faz del globo ha cambiado por completo en cada vez la supervivencia de las naciones y razas más aptas que aseguró por oportuna ayuda de las jerarquías, y las ineptas y los fracasos desaparecieron barridas de la tierra. A ver, vamos a volver a abrirlo por si hay alguna preguntilla por los temas, sobre todo de los famosos pralayas que ocurren periódicamente. Bien, pueden hablar los que tengan alguna pregunta, comentario, etcétera, etcétera. Sí, Luis. Hay una teoría que hablan acerca de la deriva continental, y eso nace porque se ha visto en el fondo del Atlántico que emerge lava a nivel submarino, que digamos no llega a ser un volcán, sino es como una inmensa raya que hace que los continentes se vayan separando entre Europa y América. Y esta deriva continental está calculada más o menos en 20 centímetros por año. Eso es lo que se usa como teoría para mostrar de que esta placa de Nazca se va metiendo por debajo de la placa de América y que crea la zona, como diríamos, de terremotos en la parte de Sudamérica, y en la parte sí, a la altura de Nazca es la altura de Lima, el sur de Lima, en el departamento de Ica. Y en la parte norte, en la falla de San Andrés. Me imagino esto, cuando tú has mostrado la Pangea, la unión de todos los continentes y que poco a poco se ha ido abriendo, posiblemente es, digamos, la fuerza telúrica vigente. Sí. Sin contar que antes se hundía o se levantaba, ¿no? Eso parece otra causa. Y como digo, esto se va ampliando cada vez más. Vale decir, nos vamos a ir arrinconando con Australia, con toda la parte de Asia por un lado, y la parte de Europa que se va, digamos, pegando también a Asia. Se supone que esto no tiene que ver con la modificación de los polos, que obviamente también es otra teoría por la cual en algún momento los polos girarían ya no de norte a sur, sino de este a oeste, con emersión de otros polos en las zonas ya, digamos que sería casi la mitad de Sudamérica por un lado y la zona de Australia por otro. Esas teorías están vigentes todavía ahora en la geología, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, incluso con no sé cuál de los temblores apenas ocurrieron muy fuertes o hace unos años. Dice que el temblor originó que la Tierra se moviera. Así es. La inclinación se movió, ¿sí? No mucho, es pero... que hay tres movimientos, ¿no? Traslación, rotación, sí. Y una como si fuera cabeceo. Sí. Al igual que un trompo, ¿te acuerdas de los trompos antiguos que giraban? Sí. Cuando van perdiendo fuerza, un poco Sí. que cabecean y terminan girando horizontalmente. Sí. Eso, con nuestro hermano que ha hablado de Chile, ese terremoto hizo de que esa oscilación aumentara 10 centímetros en el eje. Había otro terremoto en Santo Domingo, y el último de Japón con esto de la central nuclear, que también han, digamos, ampliado ese cabeceo. Sí. Es un total de 30 centímetros que ha habido con esos 3 terremotos. Sí. Es lo que yo también estaba más o menos enterado,
que los terremotos tienen un efecto en el movimiento de la Tierra, ¿sí? Se gira. Recuerden y no olvidemos que la Tierra es un ser vivo, aunque a nosotros nos parezca difícil de entenderlo, ¿sí? Es un ser, vamos a llamarlo así, es una conciencia, por decirlo de otra manera, para que no pensemos que hay una entidad, es una conciencia que de alguna manera, lo de Gaia no es simplemente una invención, tiene muchas bases ese tema. Hay muchas tradiciones que hablan de ella, ¿no? Y recuerden que al principio la Tierra le pedía al Sol que le diera, que habitara, que quería población en la Tierra, y el Sol le decía, yo no puedo hacer nada, recurre a una jerarquía, y ella le preguntaba a esa jerarquía y le decían, no estás preparada, todavía no puedes, ¿sí? Entonces, la Tierra tiene una jerarquía, tiene una conciencia, ¿sí? La naturaleza es inteligente, no hablemos como nosotros en el sentido humano, pero la tiene. Entonces, nosotros estamos habitándola y el tema está en que estamos haciendo muchas cosas que puede, como dice Blavatsky, generar un karma que, bueno, ya lo vemos ahorita, ¿no? No hay mucha vuelta que darle, ¿no? A esta pandemia que estamos viviendo. Y hay varios científicos, sobre todo esta mujer que cuida a los gorilas, dice, se debe mucho a lo que estamos haciendo a la naturaleza. Esto es parte del resultado. Bueno, es una opinión, pero no se aleja a las opiniones que estamos nosotros comentando. Muy bien, Luis. ¿Alguien más? En relación... Sí, Clarisa. En relación con esto que comentaba Luis de los tres movimientos, de rotación, traslación y el otro que no recuerdo el nombre, pero tiene el nombre muy bien localizado, Daniel a lo largo de su curso nos estuvo explicando que ese tercer movimiento que se asemeja como al que hace una peonza cuando hace ese movimiento. Traslación. No, de traslación no. Es un tercer movimiento, ya me surgirá el nombre. Como un cabeceo. Se produce a lo largo, porque es muy lento, de 25.000 y pico de años, para que haga una de esas inclinaciones, como si fuese una vuelta de peonza. Se llama Precesión precesión de los equinoccios, se llama ese movimiento. De precesión, correcto. De los equinoccios. Gracias, José Antonio, que ahora no me surgía la palabra precesión. Y cada 2.160 años apunta el eje de la Tierra a una constelación distinta. Por eso ahora estamos entrando en la era de Acuario. ¿Vale? El total son esos 25.000 Sí. y pico. Ahora estamos entrando en la era de Acuario porque el eje de la Tierra apunta a esa constelación. Sí, 25.800 años. Ahorita veremos eso porque también lo comenta ella, ¿sí? Vale, gracias. Gracias, Clarisa. Iván Ulises de Chile. Sí, Iván, tienes la mano levantada. Ah, ya. También. Gracias. Vale. Hola, yo. Perdón. Sí. Perdón, respecto a las razas, ¿podría yo hacer una pregunta? Sí, Leonor, cómo no. En cada ronda, o sea, nosotros estamos pasando por la cuarta ronda en el cuarto globo y hay 7 razas y 7 subrazas. Después viene un Paralaya mayor de planetario, según entiendo en esto que estamos estudiando. Pero una duda que me salió, cuando terminemos los 7 globos en la cuarta ronda, ¿vamos a volver al globo A? Es una pregunta, hacer lo mismo que hicimos, pero ya en la quinta ronda. No, hay un cambio. No sé si me explico. Sí, te entiendo. No sé si me explico. O sea, en esta primera ronda que estamos viendo, pues se supone que tuvimos 7 razas y 7 subrazas y después ya pasamos al globo B y luego al globo C y ahorita estamos en el globo D en la cuarta ronda.
Y entonces, cuando terminemos toda la cuarta ronda hasta el globo G, volvemos a volver a terminar la quinta y la sexta y la séptima ronda. Eso es lo que quisiera yo. Entonces, ahorita se me acaba de expander el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer para que la Tierra también a su vez termine su evolución. Sí, nosotros estamos ligados irremediablemente al proceso de la Tierra, ¿sí? Somos como parte necesaria en la evolución de la Tierra. Somos una parte de ella, pero somos muy, muy necesarios en la evolución. Y eso Blavatsky insistía mucho. No estamos desligados de lo que ella va por su lado y nosotros por el otro. No. Hay una concatenación en la relación de la evolución humana con las evoluciones de los globos y de la naturaleza. Hay una gran conexión, Leonor. Sí, o sea, nuestra mónada, vamos a decir, porque esa es la que tenemos que evolucionar. Sí. Nuestra mónada tiene que hacer todo ese camino, eso es lo que quiero decir. Sí. Entonces, si ya llevamos tantos millones aquí en la Tierra de años, pues todavía nos faltan otros tantos. Sí, ¿sí? Mira. Trataremos de hacer lo mejor posible y de llegar los primeros, ¿no? Pero de todas maneras es un gran trabajo. Sí. Gracias. A ti, Leonor. ¿Alguna otra persona para antes de seguir prosiguiendo al estudio? Bueno, proseguimos, chicos. ¿Aló, Isaac? Ah, José Luis. Sí. Bueno, quería comentarles que la cultura tiwanaku, los arqueólogos la dataron entre el 1600 antes de Cristo y después de Cristo, el 800. Sin embargo, Poznański hizo una datación astronómica que justamente tiene que ver con la precesión de los equinoccios. Entonces, él determinó que Tiwanaku, por lo pronto, por lo menos el calendario solar de las ruinas, tiene más o menos 12.500 años de antigüedad, que esto coincidiría, digamos, antes del diluvio, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Y probablemente Tiwanaku no estaba, podríamos llamar que esa parte estaba más al ras de la tierra, bueno, al ras del mar, ¿no? Pudo haber surgido o se ha de haber elevado esa parte, ¿no? Sí, justamente la cordillera de los Andes es el resultado de movimientos tectónicos de hace 40 millones de años, más o menos. No, sí, muy bien, José Luis. De acuerdo. ¿Puedo preguntar? Sí, puedes preguntar, Conchita. Si al final de cada raza hay un pralaya menor, digamos, sí. Pero también dicen que como que ayudan a los elegidos, entre comillas, a pasar a la siguiente raza. Entonces no es un pralaya total, no desaparece todo, hay algunos sobrevivientes. Sí, porque son los que van a fundar la siguiente, van a ser la semilla de la siguiente raza. Okay. Nosotros somos atlantes de alguna manera, ¿sí? Uh-huh. Sí. Y cuando venga la siguiente raza, la sexta raza, nosotros pondremos la semilla de lo que será esa raza. En teoría encarnarían nuestras mónadas en esa raza, porque así venimos. Entonces venimos que encarnando desde la época de Lemur, o probablemente antes, no puedo decirlo demasiado así, pero, o sea, traemos una carga de encarnaciones inmensa. Y eso define muchas veces, como decía uno de los maestros de sabiduría, la capacidad de madurez que tiene el alma. La miden por la cantidad de encarnaciones que ha tenido. Okay. Sí. Isaac, pregunta. Sí. Isabel, hola. Sí. Isaac, entonces cuando ha empezado la quinta raza, cuando ha empezado la primera raza raíz, se supone que somos de los lunares, ¿no es cierto? O sea, los plitilunares, sí. Los plitilunares. Ellos eran etéricos, por eso eran. Y de ahí, ¿y por qué hemos ido bajando de etéricos a lo que somos ahora, materia? Y
y espíritu, ¿no? Va todo en paralelo. La Tierra en ese momento era incandescente y no era sólida. Entonces, como le decía yo a Leonor, hay un paralelo entre el desarrollo de las razas y el desarrollo del planeta, del globo. Entonces, a medida que la raza se fue consolidando y se fue haciendo más y más sólida, con huesos, porque no había huesos antes, en la segunda raza no había raíz, no había huesos, Isabel. Empezó hasta finales de la segunda, principios de la tercera, a aparecer los huesos. ¿Sí? Lemures y atlantes. Sí, eran lemures, pero su cuerpo era muy etérico. Recuerden que lo dice Blavatsky en otros pasajes que hemos estudiado. La densidad se consigue hasta la cuarta raza, a la mitad de la cuarta raza. Entonces se puede decir que ya es el ser humano que ahora es. ¿Sí? Entonces, y la Tierra también se fue endureciendo, fue volviéndose más, consolidándose, etcétera, etcétera. ¿Por qué es necesario? Porque el desarrollo de los seres humanos tiene que llegar, y ese es el modelo, ¿no?, que tenemos ahora. ¿Por qué estamos encarnadas? Las mónadas, ¿por qué encarnaron en nosotros? Uno se puede preguntar, ¿por qué todo este proceso? Las mónadas necesitaban un recipiente que les permitiera, pues, evolucionar. Estas mónadas no vienen es la cuarta, una de las cuatro jerarquías, es una de las jerarquías la que nosotros somos parte de ella, la cuarta jerarquía. Entonces, esas mónadas necesitaban este proceso para poder evolucionar, sobre todo en la conciencia, la autoconciencia. ¿Qué aprendemos ahora en la quinta raza en este momento? Pues con toda estamos en el punto de retorno espiritual y abandonando lo material. En la tercera proposición que dice Madame Blavatsky en el Proemio nos dice, ninguna mónada puede llegar a su desarrollo máximo si antes no pasa por el ciclo mineral, vegetal, planta, mineral, vegetal, animal, humano, y prosigue su proceso a superhumano, angélico, etcétera, donde lo desee. O sea, ninguna deidad, nadie en este universo puede dejar de recorrer este ciclo. Y ella dice, en ningún sistema donde habiten seres inteligentes han tenido que hacerlo, aunque no tengan forma humana, han tenido que hacerlo de acuerdo a las formas de ese sistema. Es una ley. La tercera proposición fundamental es muy vigente. ¿Y a qué nos va a llevar? Cuando entramos a este universo, como mónadas, éramos inconscientes. Éramos conscientes de nuestro universo espiritual, pero inconscientes de este universo. ¿Cómo va a terminar nuestro proceso? Con la autoconciencia eterna, divina, ¿no?, inmensa. Y ya no, y cosa que esa autoconciencia no se pierde aunque entremos al nirvana, lo dice Blavatsky varias veces. Obvio, nos vamos a fusionar con la totalidad, pero tendrá esa conciencia de haberse trabajado para haberse desarrollado, estará ahí. Entonces, podría ser esa la razón del sentido de nuestra vida, para explicar por qué estamos aquí, porque mucha gente se cuestiona. El tema de la autoconciencia es básico. No hay otra forma de explicarlo. ¿Te acuerdan cuando hablamos del tema de si la mónada evoluciona? Pues sabemos que no. Evoluciona Buddhi, lo que contiene a la mónada, ¿sí? Porque la mónada es la seidad. No le afecta nada, ni tiene nada, ni hace ninguna cosa. Simplemente Buddhi, el receptor, es el que va evolucionando. Y en la tercera proposición dice, ningún Buddhi puede llegar a desarrollarse si no pasa por este ciclo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso y discutimos bastante sobre el tema de qué evoluciona? Evoluciona Buddhi. La mónada, la Atma no evoluciona. Evoluciona Buddhi. Muy bien, chicos, proseguimos. Gracias. Una pregunta más, si me permites. Sí. ¿Dónde queda la teoría de que obviamente el hombre en su carrera espacial habite otros planetas? Si la raza humana está ligada a la Tierra. Pues mira, yo alguna vez creo que oí a Juan Viñas decir algo sobre ese tema. No lo tengo muy claro ahorita, ¿sí? En la época de Blavatsky, por supuesto, no se hablaba del tema porque pues estaban en pañales científicamente, ¿no?
Y no sé si hay algún escrito. ¿Tú conoces alguno, Clarisa, de ese tema? Yo No. tampoco, no conozco. Pero Juanito decía que como que estábamos compelidos a mantenernos en la Tierra, a pesar de que pudiéramos viajar, ¿sí? Porque yo me pregunto, tú te mueres en Marte o en algún otro planeta, ¿a dónde vas? A su plano astral. No sé, yo me cuestiono ahí y no sé qué contestar ante eso. Sí, me es difícil. Hay vacíos. Sí, o sea, ha de haber algo. Juan me decía algo, pero no recuerdo muy bien lo que él comentaba sobre este tema cuando una vez le preguntamos, ¿sí? Porque estas preguntas surgen a veces. ¿Qué va a pasar ahora que va a ir el hombre, que van a ir a Marte, por ejemplo, que van a poblar a Marte? No es el plano astral de la Tierra al que van a ir las almas cuando desencarnen. Sería el plano astral de Marte, ¿o no es así? O sea, Sí, por eso hay lo decía. cuestionamientos que yo por lo menos hasta ahorita en la doctrina secreta no lo he visto. Si lo descubro, pues ya lo comentaremos, Luis. Sí, María, sí, Sí, bueno, solamente añadir que si alguien se quedase en el plano astral de Marte por haber muerto su cuerpo físico allí, el plano astral de Marte no está vacío, está con los residuos de la vida que hubo anteriormente, sí, como también lo hay en la Luna. Sí, sí. Y eso, refiriéndose a la Luna, que es así la menciona Blavatsky, no hay nada bueno ahí. Sí. No, es ahí hay un Las misterio. emanaciones de ese plano astral de la Luna, nada bueno. Sí, dice que vampiriza la Tierra. ¿Sí? No, la Luna tiene su tema muy aparte y tiene ahí varios, en los comentarios habla de muchos misterios, decía Blavatsky, que incluso no quería entrar a hablar de ese tema. Se ha ligado a veces a la Luna con el famoso la octava esfera, pero eso a mí no me queda todavía muy claro. ¿No? Está todavía... No mucho. No, está muy claro todavía. Bien, voy a cerrar para acabar, porque ya estamos en la hora. Nada más quiero decir algo. A ver. Sí, que viene en la doctrina secreta. Los elementos del cuerpo pertenecen a la tierra, sí, y tienen que ser depositados en la tierra. Sí. O sea, ese es un gran misterio. Es un gran misterio qué pasaría con los viajes espaciales si alguien muriese en otro planeta. Pero está dicho que los elementos pertenecen a la tierra y tienen que ser depositados en la tierra. Sí, yo por eso te digo que tengo mis dudas respecto a eso, es que en época de Blavatsky no había viajes, ni siquiera se les ocurría que íbamos a llegar a la Luna, o sí, había, bueno, a Julio Verne se le ocurrió, estoy de acuerdo, pero fue una fantasía. No, pero muy bien, Lucila, ese comentario es importante, sí, gracias. Bueno, proseguimos. Bien, voy a regresarme. Dice, las subrazas están también sujetas al mismo proceso de depuración, o sea que también las subrazas, así como también las ramas laterales o razas de familia. Que cualquiera que conozca bien la astronomía y las matemáticas eche una ojeada retrospectiva en el crepúsculo y sombras del pasado. O sea, ella dice que nadie puede evitar este tipo de procesos que van a ocurrir cuando termina una subraza o incluso las ramas laterales o razas de familia. Aquí está lo del equinoccio, la procesión de los... ¿sí? Que observe y tome nota del que conoce de la historia de los pueblos y naciones y coteje sus respectivas elevaciones y caídas con lo que se sabe acerca de los ciclos astronómicos, especialmente con el año sideral del que hablaron hace un momento, que equivale a 25.868 años de nuestro año solar, ¿no? O sea, para que el Sol dé la vuelta a toda la procesión de todos los signos zodiacales, o sea, de todas las constelaciones zodiacales, tarda 25.868 años. Entonces, si el observador está dotado de la más ligera intuición, verá cómo la prosperidad y la decadencia de las naciones está íntimamente ligada y relacionada con el principio y fin de este ciclo sideral. Esperemos que no termine tan pronto.
Hay otros ciclos, por supuesto, ciclos dentro de ciclos, y esto es precisamente lo que hace tan difícil el cálculo de los acontecimientos raciales. El circuito de la eclíptica se incompleta en 25.868 años, y respecto de nuestra Tierra, se ha calculado que el punto equinoccial retrocede 50.1 minutos anualmente. O sea, hay cambios y hay ciclos dentro de ciclos, y es tan complejo poder calcularlo. Bien, vámonos a la Shloka 44. Vamos de tiempo, sí. Dice, construyeron grandes imágenes de 9 yatis de alto, el tamaño de sus cuerpos. Fuegos internos habían destruido la tierra de sus padres. El agua amenazaba la cuarta. Están hablando de la cuarta raza. Esta Shloka nos habla de las gigantescas construcciones que dejaron no solamente los lemures al final, sino los atlantes sobre todo. Vale la pena observar que la mayor parte de las estatuas gigantescas descubiertas en la isla de Pascua parte innegablemente de un continente sumergido, así como las encontradas en las fronteras de Gobi, región que había estado sumergida por edades 50, son todas de 20 a 30 pies de alto. Se nos dice que después de la destrucción de la Lemuria por los fuegos subterráneos, los hombres siguieron decreciendo constantemente en estatura, proceso que había ya principiado desde su caída física y finalmente, algunos millones de años después, disminuyeron hasta de 6 a 7 pies de altura. O sea, la transformación se fue dando con estos cambios que ocurrieron. Al paso que los zodiacos egipcios conservan pruebas irrefutables de los anales que abarcan más de 3,5 años siderales, o sea, cerca de 87,000 años, los cálculos indios abrazan cerca de 33 de tales años, o sea, 850,000 años. Los sacerdotes egipcios aseguraron a Heródoto que el polo de la Tierra y el polo de la eclíptica habían coincidido anteriormente. Están viendo ustedes el calendario de Dendera. Está en el templo de Dendera en Egipto. Quien ha visitado este monumento está dentro de un templo en el techo. Ahorita está el original, creo que en el Louvre, porque pues, se lo llevaron los amigos franceses. Entonces, quien ha estudiado y conoce a fondo el calendario, habla de que para poder haber hecho los registros de las posiciones astronómicas del calendario, o sea, de las imágenes que ya ven, ahí en medio está Leo, el toro está también, o sea, hay varios que ahora son usados. Tuvieron haber hecho los egipcios o sus antecesores durante 250,000 años mediciones para poder hacer este calendario. Entonces, caemos en el mismo juego. La historia está reescrita, vamos a decirlo así. Y yo no digo que lo tuvieron con muy buena hazaña, no, es que al morir la mayor parte de la humanidad y quedar gente no muy preparada, y los que quedaron con conocimiento y preparación guardaron el conocimiento por el mal uso que se había hecho, pues dicen, no, pues todos somos los primeros, empezamos con nosotros, etcétera, etcétera. Que ese es el problema de la ciencia actual. No quiere reconocer. Miren, si han visitado Egipto, yo estuve visitándolo muchos años durante mi juventud, e iba cada rato, cada año iba yo. Si han entrado a las pirámides, por ejemplo, a las del Imperio Antiguo, y han visitado las tumbas que están llenas de jeroglíficos, porque antes no había las imágenes, eso fue hasta el Imperio Nuevo. Ya en el Imperio Medio había algo, pero en el Nuevo. Ustedes se van a encontrar con los primeros faraones de las primeras dinastías del Imperio Antiguo, que ya los jeroglíficos estaban hechos, o sea, no estaban en forma primitiva, ya estaban desarrollados totalmente. Y eso es lo que a la ciencia no le acaba de entrar. No entienden cómo es posible, si asumen que empezó con Nemes, el primer faraón en el imperio, en la primera dinastía del primer imperio, del antiguo imperio, la primera dinastía, debieron ahí empezar a escribir. No, dice, para desarrollar este idioma jeroglífico se llevaban cientos de miles de años, no fue de golpe. Entonces, pero la ciencia dice, no, dejen en paz ese tema.
hay cosas que no se reconocen porque no conviene, porque les desmontan muchos de los arqueólogos o investigadores sus teorías, que ese es el gran tema también. El hundimiento y transformación de la Lemuria principió cerca del Círculo Ártico, ¿se acuerdan que les mencioné? Noruega. Y la tercera raza terminó su carrera en Lanka, o más bien en lo que se convirtió en Lanka, entre los Atlantes. Lanka es la isla de Ceilán. El pequeño resto conocido ahora por Ceilán en la tierra montañosa septentrional de la antigua Lanka, mientras que la enorme isla de ese nombre era en el periodo de Lemur el gigantesco continente ya descrito. Ya lo hemos estado viendo. Según dice un maestro, y aquí ya lo pone Blavatsky sin darle vueltas, ¿por qué no han de tener presente nuestros geólogos que bajo los continentes explorados y sondeados por ellos pueden existir ocultos en lo profundo de los insondables o más bien no sondeados lechos de los mares otros continentes mucho más antiguos, cuyas capas jamás han sido exploradas geológicamente y que pudieran algún día echar completamente por tierra sus presentes teorías? Eso es algo que ahora se está tratando. Saben que apenas un batiscifo de China bajó por bajó por el Pozo de las Marianas. 10,000 metros bajó. Es la primera vez que se logra eso. Pero bueno, ¿por qué no se ha de admitir que nuestros continentes actuales han sido ya, como la Lemuria y la Atlántida, sumergidos varias veces y han tenido tiempo de reaparecer otra vez y sostener nuevos grupos de humanidad y civilizaciones? Aquí el maestro insiste, al primer gran levantamiento geológico en la próxima cataclismo de la serie que ocurre desde el principio al fin de cada ronda, nuestros continentes que ya han sufrido la autopsia se sumergirán reapareciendo la Lemuria y la Atlántida otra vez. O sea, dan a entender que lo que está ahorita parte de él se va a sumergir y otros van a surgir otra vez. Hay que observar que la Lemuria, que sirvió de cuna a la tercera raza raíz, no solo abarcaba una vasta área del Océano Pacífico e Índico, sino que se extendía en forma de herradura más allá de Madagascar por toda el África meridional, entonces mero fragmento de proceso de formación a través del Atlántico hasta Noruega. Para que vean el inmenso espacio que ocupaba Lemuria. La parte atlántica de la Lemuria fue la base geológica de lo que se conoce generalmente por Atlántida, pero que debe más bien a considerarse como un desarrollo de la prolongación de la Atlántida de la Lemuria, que como una masa de tierra completamente nueva. O sea, es una prolongación del continente Lemur. Cuando se acaba de hundir, queda una parte y esa forma parte del continente Atlante, levantada para atender a las exigencias especiales de la cuarta raza raíz. Lo mismo que sucede en la evolución de una raza ocurre en los cambios sucesivos y arreglos de las masas continentales, sin que se pueda trazar una línea bien determinada en donde un orden termina y otro principio. La continuidad en los procesos naturales no se interrumpe nunca. Así, la raza cuarta Atlante se desarrolló de un núcleo de hombres de la tercera raza de la Lemuria, como ya lo estuvimos diciendo, septentrional, concentrado, por decirlo así, hacia un punto de lo que ahora es el Océano Atlántico Medio. Su continente se formó por la unión de muchas islas y penínsulas que se levantaron en el transcurso ordinario del tiempo y últimamente se convirtió en la verdadera morada de la gran raza conocida por Atlante. Después que se consumó esto, según manifiesta la autoridad oculta más elevada, la Lemuria no debe confundirse más con el continente atlántico, como Europa no se confunde con América, dando a entender que Lemuria desaparece y lo que quedó fue la Atlántida, el continente Atlante, que después también desaparece. Esto es perfectamente natural si seguimos de creer en los relatos de Herodoto, que afirma en Euterpe, es una obra de Herodoto, que las historias escritas de los sacerdotes egipcios databa de unos 12,000 años antes de su tiempo. Pero ¿qué son 12,000 o aún 120,000 años comparados con los millones de años que han transcurrido desde los tiempos de Lemuria? Esta última, sin embargo, sí, a ver, ya estamos acabando. Sí, Clarisa. Sí, ya lo abrí. Ay, ¿no? A ver.
Ah, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Es que en este que acabas de quitar, si vas una diapositiva atrás, aquí dice, porque son 12.000 y tal, que son los que los sacerdotes egipcios databan de unos de 12.000 años antes de su tiempo, ahí. Hace bastantes años vi un reportaje en televisión de unas excavaciones que habían hecho cerca de la zona donde nace el Nilo. Sí. No recuerdo el nombre de las montañas. Y encontraron en unas cuevas así tipo Altamira, tipos de cuevas así, donde había habido unas grabaciones de las pirámides. Sí. Estaban las 3 grandes pirámides grabadas allí en la roca en el interior de aquellas cuevas. Eso lo dataron en más de 15.000 años. Entonces, no se habló mucho de ello porque, como acabas de decir hace un ratito, descolocaba a todo el mundo. Pues sí. Porque no quieren poner fechas a esas 3 pirámides, pero eran las 3 pirámides que conocemos allí en Egipto, en el norte. Y es muy curioso porque se corresponde con lo que está aquí diciendo, o sea, Sí. que esto ya estaba anteriormente. Mira, el problema está en la dogmatización de algunos científicos, no todos, algunos. Elaboran una teoría que los hace famosos. Sí. Entonces, no admiten que venga algo y que se las tumbe. Algunos sí lo permiten porque la ciencia es así, va renovándose con las nuevas teorías que vienen a mejorar la anterior o la quitan porque esta tiene más pruebas. Pero algunos se aferran, ese es el dogmatismo famoso que está metido en todo, ¿no? En la religión, en la política, en la ciencia, en todo. No queremos soltar algo porque pues, nos ha dado fama. Yo ya comentaba lo que tú dijiste también de un óstraco que encontraron junto a la pirámide de Kefren y que decía el óstraco que Keops había limpiado la pirámide y le puso ahí su nombre como diciendo yo la limpié, pero que estaba bajo las arenas. Ya estaba. Entonces, uno dice, ¿y la ciencia? No, eso no tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque pues, va contra nuestra... El modelo de la ciencia, el modelo de algunos científicos y arqueólogos es que no pueden desechar totalmente y además no quieren admitir que el hombre es más viejo, la civilización es más antigua de lo que nosotros pensamos. Creen que la raza blanca o la quinta raza es la primera y no hay otros, y los demás son descendientes de antropoides. No es así. Por eso cuesta tanto trabajo y la verdad es que enfrentó muchísimos problemas por eso. Sí, sí. Muy bien, vamos a seguir para acabar lo que la siguiente esta es la última. Sí, ahorita Isabel, ya vamos a abrirlo. Dame. Ok. Esta última, sin embargo, no ha quedado sin testimonios a pesar de su tremenda antigüedad. En los anales secretos se conserva la historia completa del crecimiento y desarrollo y de la vida social y hasta política de los lemures. Desgraciadamente, pocos son los que pueden leerlos y los que pudieran serían incapaces, además de comprender el lenguaje, a menos de que conozcan las 7 claves del subsimbolismo. Porque la comprensión de la doctrina oculta está basada en la de las 7 ciencias, y estas ciencias tienen su expresión en las 7 diferentes aplicaciones de los anales secretos a los textos exotéricos. Bien, realmente he ido con más material ahora porque casi siempre era más o menos repetir, ¿no? La destrucción de Lemuria, la destrucción de Atlántida, que surgía, se bajaba, que abarcaba. O sea, no encontré, haciendo a un lado las teorías, porque había mucho material de los científicos, las hice a un lado, porque pues en realidad es material científico de finales del siglo XIX. ¿Sí? Y entonces por eso ahora fui con más material para poder avanzar, porque aquí hay algunas cosas importantes, como son los pralayas después de cada raza y de cada globo, cuando termina, y el gran pralaya, cuando termina el pralaya planetario, ¿no? Que de alguna forma está involucrado. O sea, hay un proceso de transformación constantemente. Como a nosotros ocurre cuando morimos y reencarnamos en otra personalidad, la parte superior,
pues el globo lo tiene que hacer cuando termina sus ciclos, y lo mismo le va a ocurrir a los continentes, a las razas, etcétera, etcétera, como siguiendo el patrón de cómo es arriba es abajo, ¿no? En ese sentido. ¿Algún comentario, pregunta, lo que quieran? Yo una idea tengo, Isaac. Sí. Ya, habrían existido estas ciudades en el fondo del mar que, bueno, se supone que son las ciudades hundidas y tapadas por el océano, por el agua, pero sería factible que hayan existido razas que vivían ahí, o sea, que eran ciudades de razas que vivían bajo el mar, como los Anunnakis tienen un dios que es mitad pez, ¿no es cierto? Bueno, y hay esa teoría. Los Anunnaki. Sí, pero los hindús ya tienen el tema del avatar. Claro, de Es Manu, pez. ¿no ves? Sí, que es un pez. Ha habido varios avatares y él fue uno cuando la raza más primitiva surgió, ¿no? Pues mira, hay muchas teorías. En realidad, el tema de los Anunnaki, yo he visto mucho material, bueno, mucha información que llega y va, y hay muchos vídeos. Y llama la atención, y no sería raro, porque no quiero descartar nada, dado que cuando no conozco el tema, como el tema de los Anunnaki no lo conozco, tendría yo que meterme a fondo para investigar. Pero no descarto, porque si nosotros, ya nos dice Madame Blavatsky, fuimos formados por varias jerarquías, acuérdense que lo hemos estado viendo en todas las estancias, ¿no? Intervino la jerarquía solar, intervino las jerarquías de los Manasaputras, de los Anishvatas, de los Pitris lunares, los que nos dieron el Kama también tiene que ver con esta jerarquía de, ¿cómo le llama? El secador de las aguas, algo así, ya no me acuerdo bien de los nombres. O sea, nuestra formación fue de muchos seres superiores que participaron con diferentes partes de nuestra estructura. Lo que se mantenía siempre intacto era la mónada, o sea, Atma y Buddhi. Eso venía. O sea, Atma Buddhi requería un vehículo, pero el vehículo debía tener ciertas características. Y al principio nomás se le dio el Linga Sharira, el doble etérico, y lo cubría un halo de energía, ¿no? El huevo áurico. Entonces no servía de nada porque no había conexión. Entonces los Manasaputras vinieron y también vinieron la jerarquía que nos dio Kama, las emociones, las pasiones, y se completó. Entonces, pues somos hijos de las estrellas, de las jerarquías del cielo. Y estamos influidos por eso. Y de alguna forma nosotros cumplimos un proceso al que tenemos que llegar a su final, como le decía yo hace rato a la hermana de México, porque nosotros tendremos que ser parte de esa devolución cuando nos toque devolverle a los nuevos humanos, entre comillas, que van a ser humanos, parte de nuestros vehículos para que ellos se humanicen también. O sea, todo se engancha con todo, ¿no? Estamos todos engarzados en una inmensa red que forma la unidad de vida. Y por eso se puede... Sí. No, termina. Y por eso se puede entender la importancia de los comentarios que puedan surgir, ¿no? A los Anunnaki o otros pueblos también en otros países que también han tenido mitos que hablan de seres que vinieron de los cielos. Casi todos tienen, ¿sí? Y en un momento dado, pues era parte de la herencia que ellos tuvieron. Sí, ¿quién pregunta? ¿Qué éramos antes de entrar en esta forma que nos dieron las jerarquías? ¿Qué éramos? Bueno, si tú hablas de la tercera raza Lemur, eran seres gigantes, no densos, eran un poco así como gelatinosos, y lo que dice Blavatsky usa un término así. Tenían ya huesos, al principio de la raza Atlante ya teníamos huesos. No, pero antes. Éramos formas mónadas, energía, la eternidad, o sea, la seidad, que es lo de donde emana todo, está en nosotros. Pero para que esa seidad pudiera manifestarse en cada ser humano, requería un vehículo, que es Buddhi. Es como una copa.
Esa es la famosa copa del Grial, ¿no? La copa contiene algo, no se ve nada, pero contiene algo, ¿sí? Eso no es humano, lo que está en nosotros. No es humano porque nunca muere, no ha existido, no tiene cualidades, no, es algo que nuestra mente apenas si puede lograrlo entender. Entonces, Buddhi le permite a ese aspecto, vamos a llamarlo así, reflejarse en los planos inferiores, aunque nunca sale del reflejo donde se produce, sí tiene el medio de proyectar ese rayo, y ese rayo se va envolviendo en vehículos cada vez hasta llegar al cuerpo físico. No veníamos de otros planetas a otros niveles, en otras frecuencias vibratorias, en otras dimensiones. Mira, hay muchas teorías de esto y hay mucha fantasía. Se supone que somos mónadas que venimos de otros manvántaras, ¿sí? De otros universos que existieron y que ahora tendríamos que pasar por la etapa humana. Como los que nos dieron la mente estaban obligados a entrar, como nosotros, en nosotros para darnos la mente. No me quiero atrever a decir que estuvimos en tal o en cual. Es que es muy difícil hablar de ello, ¿no? Decir que las mónadas... yo recuerdo cuando Alberto, que no, ahorita no ha venido a los cursos porque tienen un curso ellos, nos hablaba que hemos emanado de la fuente de Mahat. Pero eso es muy filosófico. Mahat como la mente universal. Sí, porque todo es mente, en realidad. Sí, en relación con esto, y quizá pueda ayudar en alguna medida a clarificar, ¿no? Porque bueno, que hemos sido antes, que no hemos sido antes, que si del reino animal pasa al humano, que si nos volvemos, hay toda una mezcla de cuestiones. La señora Blavatsky, acerca de esto que le preguntaban, bueno, y que hemos sido animales antes, que si no sé qué. A ver, lo que en ustedes ha hecho que sean humanos, eso que los ha convertido en humanos no ha estado nunca en el reino animal. Que es el manas, que fue incorporado, como has dicho hace un poquito, que fue incorporado y se estableció como puente entre lo superior y lo inferior. Y eso es lo que hizo que nosotros fuésemos humanos. Sí. Así que cuando hablamos de nosotros, no podemos hablar de nosotros como que hemos sido otras cosas. Sí. Porque nos estamos equivocando si lo enfocamos de esta manera. Nosotros como seres humanos solamente hemos sido seres humanos. Los cuerpos han cambiado, pero nosotros no estábamos todavía ahí habitando como seres humanos. ¿Puedo preguntar, Doris Mac? ¿Me permite? Espera. Gracias. Sí, Yolanda, quedó claro, ¿verdad? Para seguir investigando. Sí. Para nuestro sistema digital y automatizado. Hay alguien que tiene un micrófono prendido rápido, lo que fuera. ¡Magali, se te abrió el micrófono! ¿Puedo hablar? Sí, Iván. Volviendo a Egipto, según lo que dice la doctrina secreta, ellos duraron más de 12.000 años como civilización. No, ellos tenían mediciones de hace 12.000 años del hundimiento de la Isla Blanca. Ya, pero solamente los iniciados, digamos, no era parte de su cultura, ese conocimiento, o no sé. Mira, después de la destrucción de los Atlantes, que fue destruido el continente y murieron gran parte de la humanidad de esa época, fue porque habían caído en el mal uso de los poderes, en la magia oscura, la magia negra. Entonces, lo veremos casi al final. Hay una lucha entre los poderes de la luz y de la oscuridad en ese momento, porque la oscuridad parecía que iba a ganar, era muy peligroso el tema. Entonces decidieron destruir a ese continente y a sus habitantes, o lo que quedaba, que era la Isla Blanca. Porque la historia que le cuentan a Platón viene de un sacerdote egipcio, ¿sí? Que le dice el sacerdote a Platón: ustedes, tu pueblo, los griegos antiguos, lucharon contra los atlantes, o sea, tu pueblo es muy viejo, ¿sí? Más que el nuestro, algo así le dio a entender. A Platón le estuvo diciendo,
porque viene como comentario de un sacerdote que consulta en Egipto. Entonces, los Solón egipcios... se llamaba el sacerdote, Solón. Solón, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Los egipcios se pierden también, es más probable que son atlantes también, porque ellos pasaron de andar, el pueblo que andaba apaciguando animales o andaba con animalitos ahí, lo que antes era una jungla en el norte de África, que no era un desierto, a construir grandes templos. Dice, eso no puede hacer en 100 años, no se puede hacer. Entonces llegó influencia, se suponía que llegó influencia de Atlante, de seres, porque se salvaron bastantes, sobre todo los que teóricamente estaban por la luz se salvaron. Hay un pasaje que vamos a revisar al final que trata de esa lucha y quiénes se salvan y quiénes perecen. Bueno, casi perecen la mayoría. Sí. Solamente para complementar eso, el calendario de Dendera que has mostrado apunta a unas constelaciones que solamente pueden haber ocurrido 12.000 años atrás. Sí. O sea, no estamos hablando de que la astrología o una imitación astrológica, son estudios que obviamente, si digamos los astrólogos comienzan a hacer extrapolación, encontrarán que ese horóscopo era muy antiguo, y obviamente con toda la ciencia. Una cosita más, y es que Carl Sagan, un científico norteamericano ya muerto, él hablaba de que digamos, si metiéramos una manzana a un balde de agua, la película que quedaría alrededor de la manzana cuando la sacamos es la misma proporción que hay en todo lo que es los mares y las cordilleras de la Tierra con respecto a la Tierra misma. Vale decir, la masa de la manzana es tan grande que obviamente lo otro solamente sería como un velo muy sutil. Y eso explica por qué se puede hundir un continente y subir otro, ¿no? Porque realmente es algo muy, muy débil con respecto a la misma masa. Y lo último, la ciencia ya ha descubierto, o al menos establece, de que hay frío, hay épocas invernales en la Tierra que se dan cada 25.000 años. O sea, un poco que están aceptando lo que en alguna forma en la doctrina secreta se manifiesta a cada rato, ¿no? La procesión de los equinoccios, sí. Gracias, Luis. Isaac, ¿me permites un te comentario? Sí. Con respecto a lo que preguntaba Yolanda, es un poco recordar lo que vos ya habías dicho, que en realidad nuestras mónadas han pasado por el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, teniendo en cuenta, por supuesto, la aclaración que hace Clarisa, que me parece importante, digamos. Pero no sé si tiene que ver con la pregunta de Yolanda, pero es interesante también esta idea, ¿no? Eso, nada más. Está bien. Sí, no, por eso nosotros tenemos en nuestra naturaleza todos esos aspectos. Tenemos parte mineral, tenemos parte vegetal y tenemos parte animal. No sé si se acuerdan que hablamos cuando se presentó en alguna de las anteriores estancias, que en los pocos meses de formación del feto, el feto de un humano, de un pez y de un animal, y no sé, otro, se parecen, todos son iguales. ¿Sí? O sea, no hay diferencia. Y eso es muy impactante. Hay también de una salamandra, para que vean. O sea, es como si de repente el proceso se fuera diferenciándose, pero al principio son todos iguales, ¿sí? Y poco a poco se van diferenciando, pues, el pez, el mamífero, el humano, la salamandra, etcétera, etcétera, el animal, etcétera. Entonces, y eso lo ve la ciencia y lo reconoce. Pero, como lo sabemos, la explicación es diferente a lo que Blavatsky dice. Es la comprobación del paso de las diferentes etapas por las que pasa el ser humano, las razas a las que estuvo sometido, etcétera, etcétera. Vale. Chuck. Sí. Una aclaración, bueno, en relación a la polémica esta esta chica comentó que la duda de dónde venimos, pero también si veníamos de otros sistemas solares, también, y bueno, si veníamos de fuera si era más extraterrestre el tema.
Y ahora que estaba aclarando, bueno, que está haciendo un pequeño debate de esto, yo pondría que somos diferentes proporciones de espíritu-materia desde que salimos aquí a este escenario, y poco a poco vamos, gracias a la ley de evolución, perdiendo materia y ganando espíritu, si se puede ver así, si es lo que quería decir, porque es interesante, de alguna manera, si hemos sido átomos, pues hemos estado en todo el universo, sí somos no necesariamente terrestres, pero en algún momento ya nos convertimos en este sistema. Y quizás la parte más importante de esto es pues cuidar la especulación, ver nada más lo que dice Blavatsky, quedarnos con eso y ser muy cuidadosos con los agregados que podemos poner, porque a veces las preguntas son como muy tentadoras para entrarnos en la racionalidad. Tú ya comentaste el problema de los científicos para tratar de entender lo que es la historia del hombre, porque al final el método científico es un método racional, es un método lineal, requiere certezas y no tenemos instrumentos que nos den certezas de mucha longevidad. Por lo tanto, entonces se reduce mucho nuestro margen de búsqueda. Por eso estaba en una de las cosas que leíste, estaban diciendo, a ver, hagan el esfuerzo para buscar un poco más atrás, busquen abajo en los océanos, busquen en los continentes hundidos, o sea, modifiquen su manera de buscar y no se fijen nada más en esta capa superficial de la corteza terrestre. Yo creo que esa especulación sí se puede hacer un poco más o menos válida, que nos ha fallado mucho la manera de buscar, porque buscamos nada más lo superficial. Pensamos que somos menos antiguos de lo que somos, y entonces eso es lo bonito de leer estas cosas, que al final nos ubican en la parte reminiscente profunda, porque al final todos sabemos que es así. Somos seres muy antiguos, muy, muy antiguos, a pesar de que la ciencia, una vez que encarnamos, nos diga que no lo somos tanto. Entonces, para eso sirven esas lecturas, para reconciliarnos un poco con la edad antigua de lo que realmente somos, de dónde venimos, pues de muy lejos, y que hemos sido pues muchas cosas, como ya se decía, desde que éramos minerales. Nos suena chiquito, pero en realidad es muy lejano. Y el último punto quiero hacer, ya que Luis Tejeda tocó a Carl Sagan, cuando quería enseñarle a sus estudiantes lo lejos que es la historia del mundo, hizo un calendario cósmico donde, ¿te acuerdas que cada segundo vale 480 años? Porque nadie se impresionaba de las cantidades de los años. Y dice, a ver chicos, ¿cuándo nació Cristo en el calendario solar? Pues el 31 de diciembre a las 23 horas con 59 minutos y 56 segundos. O sea, hace 4 segundos, para que nos demos una idea realmente de lo poco que nosotros vemos, de lo antiguos que somos. Bueno, es una bonita especulación, pero hay que regresar otra vez al buque que dejó tu lectura. Es decir, hay que regresar un poco a lo que nos dice Blavatsky, acomodarlo, y luego poner aparte quizá lo que especulamos o preguntamos, porque a veces nos superficializa sobre lo que está esto pletórico de ejemplos que nos hizo favor Blavatsky de poner a nuestro alcance. Bueno, perdón por una intervención tan larga. No, está bien. No, muy bien, Enrique. No. Muy bien, gracias. Sí, Evangelina. Sí, hola. Yo quería aportar algo que particularmente viví. Conocí a un ser que me sumergió en todos esos conocimientos, y cuando yo le preguntaba cosas así muy trascendentes y aparentemente yo no podía entenderlas, él reía con su sonrisa muy particular y me decía, no preguntes cosas que tu mente finita y limitada no puede entender. Eso marcó mucho mi vida y fue un aporte muy grande, en donde hasta dónde puedo saber y hasta dónde por ahora no puedo. No sé, es un aporte mío porque a mí me ayudó mucho. Sí, Evangelina, tienes razón. No estamos todos, tenemos la misma capacidad, vamos a decir, Roger Mehta le llama profundidad de la mente, profundidad de la parte de la madurez del alma. Entonces, si yo tengo una gran madurez, probablemente si me piden que hable yo de la seidad, yo me quedaré callado. ¿Sí? Si la tengo, no la tengo, voy a hablar y especular cosas raras porque pues estoy limitado. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, nos da por hablar de cosas que la mente no le... Recuerden, primero la mente es dual, ¿no? Separa, fractura, porque por comparación ella está conociendo.
Y es algo, la seidad es algo que no está separada, es la fusión, es la unión. O más bien, ni la unión, porque no tiene cualidades, no tiene nada. Entonces, tienes toda la razón. El Buda, cuando le preguntaron sobre eso, se quedó callado, ni caso hizo a nadie. ¿Por qué? ¿Para qué hablar de esos temas? Él les dijo, él prefería que fuéramos sobre cosas prácticas. O sea, sobre cosas para cambiar nuestra vida, para suprimir el sufrimiento, para ser mejores seres humanos. Eso es lo que Yo nosotros... no tengo razón, perdón, Sí. me lo enseñó Mateo, nada más. Gracias, Evangelina. Lo repito. No, al contrario. No, yo creo que en ese sentido, Madame Blavatsky da una visión muy importante, pero de eso tenemos que sustraer lo práctico también. ¿De qué nos sirve conocer todo esto? Si vivimos y hacemos y deshacemos como todo mundo hace, pero eso sí, ya sé de los atlantes y los lemures. No lo entiendo ahí. Asumo que si fuimos capaces de venir de tan lejos, de haber vivido tantas experiencias, de tener yo ciertas condiciones y cualidades que no, a lo mejor que ni he despertado por flojera, por candidez, por espacio de confort, por lo que fuera, pues estoy perdiendo una oportunidad de ser mejor ser humano. O sea, a mí esto me despierta la responsabilidad, el compromiso de seguir adelante firme en cambiando y siendo mejor ser humano. Y eso es lo que la enseñanza de Madame Blavatsky nos enseña. Usted es muy viejo, su esencia viene de muy lejos, no la personalidad que es realmente joven, ¿no? Porque tiene unos cuantos años, no. La esencia que a todos nos mueve viene de hace miles de años, miles de encarnaciones, no hablo ni 10 ni 20, cientos de miles. Recuerden que los lemures duraron millones de años, los atlantes otros millones de años, entonces nuestra esencia es muy vieja. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Pues que aprendamos qué puedo hacer con este conocimiento. Pues me puede ayudar a seguir firme adelante porque sé que mi futuro es esplendoroso, como decía Mabel Collins, no tiene límites. Somos esos dioses encadenados en cárceles de carne, porque las mónadas son dioses encadenados, son eternas, no son finitas. Es finito la personalidad, el traje temporal. Y bien, bueno, ya hablé demasiado. Vamos, terminamos, chicos. Una pregunta nada más, doctor. ¿Se puede? Sí, se puede. Solo confirmar, ¿no hay un astral? ¿Cada planeta tiene su astral? Como comentaron. Bueno, no es que no cada planeta tenga su astral. Hay un solo, está la akasha, que es lo que está penetrando todo el cosmos, y el astral es una forma de akasha. La luz astral. La luz astral. Es que se confunde, perdona Isaac, se confunde mucho lo que es la luz astral, que es uniforme y es todo ese akasha, con lo que es el plano cámico, llamado también astral. Ah, pues sí, tienes razón, ahí tienes razón. Sí, okay. Mira, el universo está compenetrado de la akasha. Y toda esa akasha que rodea a los planetas se ha ido, vamos a decir, contaminando, ensuciando. ¿Con quién? Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones, etc. Entonces, en la akasha de la Tierra, pues ya vieron lo que nos está generando ahorita, una bonita pandemia. Hay mucho material de Blavatsky escribió sobre las pandemias generadas por karma. Pero es la luz astral a la que ya se degrada, de la akasha se degrada la luz astral. Ahí sí. Ahí se degradó. Y ahí se crean demonios y un montón de cosas que son entidades creadas por nosotros, con nuestra mente. Ahí está el problema. Entonces, por un lado, para aclararlo así. Ahora, el Kama Loka, el plano que también se le llama astral, cada planeta tiene el suyo, teóricamente. Cada planeta tiene el suyo. Y Marte tiene el suyo, y de lo que queda, de lo que fue habitado, porque Marte está, yo creo que dijo una vez Blavatsky que estaba en una de sus obscuraciones, más o menos, ¿sí? Como Mercurio que está saliendo de la oscuración también. Entonces, por eso no vemos habitantes, porque están saliendo de ciclos como nosotros estamos todavía en pleno ciclo. Otros han sido más viejos, porque Marte y Mercurio son planetas sagrados y son más viejos que los nuestros, que nuestra Tierra. Bien. Ok, gracias.
Sí. Bueno, ahora sí terminamos o no le quieren seguir. Bueno, vamos a terminar con nuestra invocación, ya saben. Aquí estaba el resumen que iba yo a hacer, pero ya creo que sí, podríamos repetirlo rápidamente. Es un resumen de los puntos. Primero, la primera etapa de la Atlántida fue pura y virtuosa, para que les quede claro. Segundo, las magas o magos de Caldea vienen de esta etapa de la Atlántica, los magos de Caldea, los que formaron, los de donde surgió Zoroastro y los adoradores del fuego. La Lemuria fue una tierra gigantesca y Atlántida aún sumergida. La región polar fue una de las 7 cunas de la humanidad, de las primeras razas. La tierra está sujeta al espíritu de la luna para el movimiento de las aguas. La isla de la Pascua perteneció a la primera civilización lemur. El gobierno de las dinastías divinas o seres de esferas superiores hubo en la Tierra, en la etapa lemur, en la etapa atlante y también en la etapa de la quinta raza. El globo está sujeto, la evolución de la primera raza tuvo 7 regiones distintas en el polo ártico, única Tierra entonces. Este globo está sujeto a 7 cambios periódicos y completos paralelos a las razas. La doctrina secreta enseña que durante esta ronda tiene que haber 7 pralayas terrestres. La prosperidad, sí, porque son 7 globos, ¿sí? La prosperidad y la decadencia de las naciones está relacionada con el principio y fin del ciclo sideral o la procesión de los equinoccios. La comprensión de la doctrina secreta está basada en 7 ciencias. Es un resumen de lo que vimos hoy, para que más o menos nos quede algo. Y vamos a cerrar nuestro estudio pidiéndole a todos que cierren sus ojos un momento. Mantengan la atención en la respiración unos segundos, por favor. Y repitamos las frases que voy a decir después de que las mencione. Tomando en cuenta su significado. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Gracias a todos. Gracias.